Bien, hola. Lo que vamos a hacer acá es presentar la prueba chi cuadrada de independencia. Sí, esta es una prueba no paramétrica que se usa bastante también. Tiene las siguientes hipótesis. Vos lo que vas a tener acá son dos variables y bajo la hipótesis nula vas a suponer que estas dos variables son independientes. Sí, típicamente lo que tenés acá son variables cualitativas. Sí, entonces tenés, por ejemplo, el género es una variable y alguna otra variable cualitativa, por ejemplo, si tiene o no trabajo. Sí, entonces género es una variable cualitativa, tener o no trabajo también es una variable cualitativa, ¿sí o no? Sí. Entonces, lo que vas a hacer es armar alguna tabla con eso y con esa tabla, que es una tabla de contingencia, vas a tratar de chequear si el género y el hecho de tener trabajo o no son variables independientes, ¿sí? Si podés rechazar la hipótesis nula, vas a poder decir que con cierto nivel de confianza o con cierto nivel de significatividad hay alguna relación entre las dos variables que vos estás analizando, ¿sí? Eh, Recuerden que acá, bueno, si vos lográs rechazar la hipótesis nula, sabés que las variables no son independientes, pero no sabés nada más, ¿sí? Nunca sabemos si una variable causó la otra o algo de ese estilo. ¿Sí? Este test no nos va a decir eso, simplemente nos va a decir que están de alguna forma relacionadas, ¿sí? Entonces, como decía, esta prueba se usa para el análisis de tablas de contingencia, que es una tabla de dos entradas que vamos a ver. Y bueno, y es una generalización de la prueba normal de comparación de proporciones. ¿Se acuerdan que ustedes estuvieron viendo que si tenés dos proporciones podés usar una prueba normal y las comparás? ¿Sí? La generalización de eso para tener más proporciones o más categorías en cada una de las variables eh, es esta prueba. ¿Sí? Es una generalización de eso. Eh, Nada, recuerden que en la comparación de proporciones, a ver, la comparación de proporciones es lo mismo que vamos a hacer acá, pero con C igual a 2 y con F igual a 2, ¿sí? Dos filas y dos columnas. ¿Sí? Ahora les digo que es C y F. La idea con esto es que vos tenés dos variables que acá llamé variable A y variable B, ¿sí? Esas dos variables determinan un montón de categorías, ¿sí? Que acá tengo la variable A está clasificada, toma distintos valores, ¿sí? Si era el género tomará dos valores, masculino y femenino, eh, y bueno, tendré solo dos filas, pero puedo tener más, por eso es que lo hacemos en general. Entonces la variable A se clasifica en F filas, F mayúscula, y la variable B se clasifica en C columnas, ¿sí? C mayúscula. Entonces, la prueba de comparación de proporciones, hay un ejercicio de la guía que les pide mostrar esto, es un caso particular de esta cuando hay dos filas y dos columnas. ¿Sí? Entonces ahí es lo mismo, lo que estamos haciendo acá va a ser exactamente lo mismo que comparar proporciones, y eso es uno de los ejercicios de la guía que se pide que se resuelva y que ustedes verifiquen. ¿Sí? Entonces, tengo esta tabla de contingencia que está acá, ¿sí? Acá tengo el total de la muestra que es n minúscula. Y acá, por ejemplo, tendría n11, que es la cantidad de observaciones que me cayeron en esta categoría de acá. Acá tengo n1 de la primera fila, segunda columna. ¿Sí? Y así puedo completar todo con la cantidad de observaciones que tengo en cada una de esas celdas de la tabla de contingencias. ¿Sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Em, Voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar de comparar esta tabla. Esto es lo que yo observo. ¿Sí? Acá yo completé esta tabla con lo que observé. Y voy a tratar de comparar esto con lo que yo debería esperar si las variables fueran independientes. ¿Sí? Entonces, si las variables fueran independientes, ¿sí? Estoy bajo la hipótesis nula. Si las variables fueran independientes, en esta celda de acá, que es la primera celda de todas, yo debería esperar la siguiente cantidad de observaciones. Fíjense lo siguiente. La probabilidad de estar en la primera columna es n.1 dividido n. Sí, esto es lo más básico de probabilidades. Casos favorables, que son todos estos de la primera columna, sobre casos posibles. La probabilidad de estar en la primera fila es n1 punto, sí es un poco molesta la notación, pero esto es un 1 de acá, dividido n, que es la probabilidad de estar en esta fila de acá. ¿Sí? Casos favorables n1, casos posibles n. ¿Sí? Entonces esto que acabo de hacer acá
al multiplicar estas dos probabilidades, lo que estoy haciendo es la probabilidad conjunta de estar en esa celda. ¿Sí? ¿Y qué asumí para poder multiplicar las probabilidades? Asumí independencia, porque si son independientes yo puedo multiplicar las probabilidades y esto está ok. ¿Sí? Entonces, si la hipótesis nula fuera cierta, la probabilidad de caer en esa celda de ahí es esto que acabo de escribir acá. ¿Sí? Eso es si la hipótesis nula fuera cierta. Entonces, ¿cuántas observaciones yo debería esperar ahí? Bueno, agarrar esa probabilidad y multiplicarlo por el total de observaciones. ¿Sí? Y ahí tengo esto que acabo de escribir acá, que ahora lo reescribo, ¿sí? Esto que está acá, son las frecuencias esperadas en la primera celda si la hipótesis nula fuera cierta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? ¿Cuánto espero yo en una celda genérica? En una celda genérica espero, a ver, en esta de acá, que esta es la genérica, espero tener, sería n.c dividido n, que es la probabilidad de estar en esa columna, por nf punto dividido n, que es la probabilidad de estar en esa fila, por n. ¿Sí? Ahí me pude armar lo que yo debería esperar si la hipótesis nula fuera cierta. ¿Sí? Y lo que voy a hacer acá es comparar esto que yo esperaría si la hipótesis nula fuera cierta con lo que efectivamente observo en la tabla. ¿Sí? Y si esa comparación me da muy distinta para alguna o algunas celdas, si alguna de ellas o muchas, no importa, si me da distinta esa comparación o lo suficientemente distinta, entonces rechazo la hipótesis nula y concluyo que las variables no son independientes. ¿Sí? El estadístico de prueba es el siguiente. Es la suma para todas las celdas de las frecuencias observadas, ¿sí? Que son los n mayúsculas que yo tengo ahí adentro, menos las frecuencias esperadas que acabamos de describir cómo se obtienen, al cuadrado para que no se me compense cuando voy sumando, dividido las frecuencias esperadas para normalizarlo de alguna forma. ¿Sí? Y esto ya discutimos, si esta comparación entre frecuencias observadas y esperadas va a tener distribución chi cuadrada a la larga, y los grados de libertad de esta distribución son los siguientes: la cantidad de columnas menos 1 por la cantidad de filas menos 1. ¿Sí? Porque la idea es que como vos tenés los totales, vas a poder determinar, al tener los totales solo podrías determinar lo que estoy marcando ahora. ¿Sí? La parte de arriba va a haber una fila entera y una columna entera que se determina sola por los totales, entonces por eso es que perdés unos cuantos grados de libertad. ¿Sí? A modo de ejemplo, en el caso de 2×2, tenés un grado de libertad. Si te queda 1 por 1, porque si te armas la tablita chiquita solo podés determinar una sola celda de la tabla, todo lo demás con los totales se te arma solo. ¿Sí? Bien, y bueno, lo que vamos a hacer acá es ver si podemos escribir esto de otra forma. ¿Sí? Recuerden que las frecuencias observadas, voy a tratar de escribir este estadístico de prueba usando la notación que por ahí ustedes pueden encontrar en los libros. ¿Sí? Las frecuencias observadas son las n mayúsculas, ¿sí? Y esto está, déjenme pensar, es lo que yo observo en la fila F, esto es una F minúscula sería, y en la columna C, ¿sí? Entonces estas son las frecuencias observadas, menos las frecuencias esperadas, esas ya me las armé allá arriba, entonces esto es n.c por nf punto, ¿sí? Esto por ahí confunde eso de los puntos, pero ahora lo que estoy haciendo es copiarlo de allá arriba y esto me queda dividido por n. Si hay una n que se canceló, ¿sí? Entonces esas son las observadas menos las esperadas, dividido las frecuencias esperadas. Entonces lo mismo acá. ¿Sí? Y yo tengo que sumar para todas las celdas. Entonces ustedes pueden ver esta prueba teniendo una doble suma. ¿Sí? Pero no hay que asustarse, lo que estás diciendo es sumar para todas las columnas y sumar para todas las filas. Por eso es que aparece la doble suma
en este estadístico de prueba, pero es lo mismo que decir que está sumando en todas las celdas, ¿sí? Y bueno, esto tiene distribución chi cuadrada con c-1 grados de libertad por f-1 grado, perdón, c-1 por f-1 grados de libertad. ¿Sí? Y bueno, esta es la prueba chi cuadrada de independencia. Ahora vamos a ver otra prueba de independencia. Pero van a ver que esta se usa un montón, sirve para todo esto de análisis de tabla de contingencias. El argumento es el mismo que habíamos hecho para la prueba de bondad de ajuste. ¿Sí? Necesitas una muestra grande. Después también lo que vas a necesitar es que la tabla esté más o menos completa, así que no haya muchos ceros, que esas son cosas que aparecen en la práctica. Vos a veces, no sé, clasificás em, no sé, nivel educativo versus región del país, y por ahí en regiones del país hay pocas personas que tienen cierto nivel educativo alto en tu muestra, por ejemplo, y eso si tu tabla tiene muchos ceros, a veces hace que el test no sea tan potente, y por eso es que hay otras alternativas, pero bueno, son cosas que se van viendo en la práctica.